Bueno, vamos a ver ahora el concepto de flotación. Bueno, el concepto de flotación se basa en que evidentemente cuando nosotros sumergimos un cuerpo, este cuerpo puede flotar o hundirse. Eso depende del empuje. Si el empuje es mayor que el peso, el cuerpo flotará. Evidentemente, si el cuerpo flota, pues habrá una parte que esté sumergida y otra que no. El empuje será siempre igual al valor del agua desalojado, es decir, solamente al volumen que esté sumergido. Por tanto, en la fórmula en la que decimos que el empuje debe ser igual al peso, hemos de tener claro que el volumen que tenemos que poner es exactamente el volumen sumergido. Por tanto, si un cuerpo para que flote necesita sumergirse completamente, pues evidentemente el empuje será igual al volumen del cuerpo completamente desalojado y este permanecerá sumergido totalmente. Evidentemente lo más interesante es que se sumerja solo una parte para que la parte exterior flote. También podemos hacer que flote un objeto cuando le hemos puesto un peso encima. Bueno, la única particularidad en este caso es que estamos poniendo como peso la suma de los dos objetos y como volumen el volumen sumergido, claro. Vamos a ver una cosa ahora que es la ley de Pascal. La ley de Pascal dice que la presión ejercida en un punto del líquido se transmite directamente, porque el líquido es incompresible, a todos los demás puntos del líquido. Podemos verlo en esta imagen, en la que si nosotros aplicamos una presión aquí, pues la presión se transmite a toda parte del líquido y la nota evidentemente el tapón. También lo nota evidentemente las paredes, pero estas son sólidas y no va a pasar nada. Pues eso es el principio de Pascal o ley de Pascal. Bueno, el principio de Pascal se puede utilizar para la prensa hidráulica. Claro, si tú aplicas una presión y la presión se transmite, hemos de tener en cuenta que la presión no es la fuerza, que la presión es la fuerza partido a la superficie. Y si las presiones deben de ser iguales, pues entonces significa que las fuerzas por superficie son iguales. Y de aquí obtenemos que las fuerzas en un sitio que empujamos y la fuerza que recibe no son las mismas. Es decir, que yo puedo aplicar una fuerza y la fuerza resultante es diferente. Esto lo puedo utilizar para una prensa, es decir, que yo aplico una fuerza pequeña y porque he cambiado las superficies, la fuerza resultante será superior. Bueno, ahora vamos a ver un experimento muy importante en la historia que se llama el experimento de Torricelli. Pues Torricelli pensó que si el aire es un fluido y mantiene una presión en la superficie, evidentemente, que eso depende de la altura, claramente, pues entonces esa presión generará un empuje y ese empuje debería ser observable. Para ello lo que hizo es utilizar una bañera de mercurio y cogió un tubo de ensayo o un tubo cerrado solo por una parte lleno de mercurio. Lo volvió, lo metió dentro de la bañera de mercurio y cuando quitó el dedo, que ahí no se ve muy bien, pues el mercurio bajó, pero no bajó del todo, como uno podría pensar, solo bajó un poquito. Por tanto, ¿quién era el que estaba sosteniendo toda esta barra de mercurio? Pues evidentemente era la presión del aire que se transmitía dentro del líquido de mercurio y empujado hacia arriba. ¿De acuerdo? Y Torricelli vio que era 760 milímetros lo que se mantenía. No importa que la barra fuera finita o fuera ancha, porque estamos hablando de presión y no de fuerza, por tanto ya la superficie es por unidad de superficie. Y entonces la presión podemos saber que es
que es concretamente el valor que él midió, que es 760 milímetros. De ahí que la medida de la presión se pueda medir en milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? ¿Por qué utilizó mercurio? Pues porque la presión atmosférica es tan alta que si fuera con agua tendríamos que poner un tubo mucho, mucho más alto. Obviamente la presión cambia con la altura, eso ya lo habíamos visto antes. Por tanto, una persona que está en el valle tiene una presión mayor que una persona que está a una altura. La diferencia no es muy grande, pero sí lo hay y eso lo notan la gente que vive en países con mucha altura, como México, o la gente que vive en Andalucía, que tiene un nivel del mar, por ejemplo aquí en Sevilla, de creo que 2 metros por encima del nivel del mar. Y estas cosas se notan en su presión atmosférica, aunque es muy pequeña, como podéis ver aquí, que es solamente 1 milímetro cada 10 metros. ¿De acuerdo? Bueno, unidades de presión. Nosotros sabemos que la unidad de presión en el sistema internacional es el pascal. Sin embargo, no es la unidad que se utiliza mucho. La unidad que se utiliza normalmente es la atmósfera, que es concretamente la presión que ejerce el aire al nivel del mar. Según el experimento de Torricelli, una atmósfera corresponde a 760 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Y se ha comprobado que corresponden a 1013 milibares. También existe alguna otra presión utilizada sobre todo por los ingleses, que son la libra por pulgada cuadrada. Libra como unidad de peso y pulgada como unidad de superficie. ¿De acuerdo? Bueno, pues hay también unidades que se miden en kilogramos partido centímetro cuadrado. Las más usuales en España son el milibar, que se utilizan sobre todo en meteorología, los milímetros de mercurio, que lo habréis visto que se utiliza sobre todo en medir la presión arterial, la atmósfera, que es la más típica utilizada en química, y el pascal, que es el sistema internacional. El PSI y el kilogramo partido centímetro cuadrado se utilizan menos. El PSI sobre todo en los anglosajones y el kilogramo centímetro cuadrado en algunas partes técnicas. Bueno, para medir la presión existen aparatos. Los aparatos son dos. Uno es el barómetro y otro es el manómetro. Bueno, el barómetro, el más simple, hay muchos, evidentemente, es el barómetro de mercurio y utiliza la misma técnica que utilizó Torricelli, es decir, medir la presión mediante una barra de mercurio. Esto está prohibido actualmente por la peligrosidad de cuando se estropee el barómetro y haya que tirarlo, pues el residuo del mercurio es muy peligroso. Por eso tanto termómetros como barómetros de mercurio solo existen los que se vendieron en la antigüedad. Si se te ha roto ya no puedes comprar uno nuevo. Se utilizan sobre todo para medir la presión atmosférica. Los manómetros se utilizan para medir la presión de gases en sitios que estén encerrados. Por ejemplo, la presión de los neumáticos, la presión de una olla express si quisiéramos. Aunque bueno, en una olla express no se mide la presión, pero si uno necesitara hacer un experimento con gases encerrados a una presión, necesitaría lo que se llama un manómetro. Bueno, evidentemente la presión atmosférica es capaz de sujetar cilindros de agua de bastante altura, incluso mayor altura que los 760 milímetros de mercurio, ya que el agua tiene menor peso. Por tanto, los efectos típicos de un vaso de agua metido lo podemos hacer en casa. Y queda muy gracioso cuando lo tapamos con una hoja de papel y el agua no cae. La razón, obviamente, es la presión atmosférica. Hay que tener mucho cuidado de que no se salga el agua por los bordes del papel. Otro experimento que se hizo en la antigüedad es el de la semiesfera de Magdeburg. Y es que se pusieron dos semiesferas, creo que eran de cobre, en las que se hizo el vacío. Entonces la presión atmosférica no dejaba que se abriera, porque empujaban
las dos hemisferas juntarlo. La intentaron separar con fuerza animal y fueron incapaces de hacerlo.